Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Jaque Mate, la realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Personal Flow en la ciudad de Río Cuarto y también para las distintas frecuencias locales de Personal Flow en el sur de Córdoba, donde también llegamos a las localidades de Serrano, del Campillo, Adelia María, Monte de los Gauchos, Guanchilla y San Basilio. A todas, a todos, gracias por acompañarnos con esta propuesta. Estaremos hablando de comunicación eficaz. Lo haremos con un especialista en oratoria, quien nos va a acompañar esta semana en Jaque Mate. La presentación y comenzamos a disfrutar de la entrevista. Licenciado en Administración de Empresas y apasionado de la oratoria, con una exitosa carrera en el mundo de las relaciones institucionales en el ámbito privado, ha sido una figura activa en organizaciones como Rotary y Toastmasters, llegando a ser presidente en ambas. Fundador de Practica Oratoria, una consultora que se dedica a ayudar a las personas a vencer el miedo a hablar en público y a mejorar sus habilidades de comunicación, con amplia experiencia que lo convierte en un verdadero experto en este campo. Bienvenido a Jaque Mate, Fernando Kahn. Y después de esta presentación es el momento de darle la bienvenida, de recibirlo al licenciado Fernando Kahn. Está con nosotros para hablar de comunicación eficaz, así hemos denominado desde la producción del programa a la temática de esta semana. Antes que nada, saludarlo, Fernando, gracias por acompañarnos estos minutos, gracias por tu tiempo. Muy buenos días, tardes, Sergio, un gusto saludarte y a toda la audiencia que sigue esta transmisión. Bueno, vivimos en tiempos, en momentos donde cada vez más pareciese ser necesaria una capacidad de comunicarnos eficientemente, de comunicar eficazmente, y no solamente en términos de trabajo, de posibilidades de venta, sino también desde los sentimientos, desde lo que queremos manifestar, de lo que queremos mostrar y compartir. Estamos en una época donde las posibilidades de compartir lo que nos pasa o lo que desearíamos está al alcance de nuestra mano, pero necesitamos comunicarlo eficazmente. Es muy interesante lo que estás comentando porque veo como diferentes aristas para abordar el tema. Por un lado está la cuestión de que estamos en apariencia muy conectados todos y al mismo tiempo muchas veces muy desconectados del prójimo o de lo que nos pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, esta necesidad de comunicar que mencionabas también cae en un momento de la historia en donde estamos, como algunos autores lo llaman, en una economía de la atención, donde cada vez que nos ponemos a estudiar y vemos cuáles son las últimas tendencias que informan plataformas como Meta, como Google, respecto de cuál es el tiempo en que las personas que navegan dedican a decidir si algo les interesa o no les interesa, cada vez es más pequeño. Entonces, esa avidez por llegar al público, por poder comunicar al instante lo más rápido posible y capturar esa atención, es algo que sin dudas desvela a más de uno a la hora de presentar información, a la hora de comunicar. Fernando, y si bien en algunos casos puede ser un don natural, lo interesante de esto es que casi paralelamente a esta necesidad creciente de comunicar de manera eficaz, también crecen las posibilidades de acceso a desarrollar esas habilidades. Sin dudas, y es también un tema muy interesante para ir pelando así como una cebolla, porque la verdad es que muy pocas personas, por decirte, 1 de cada 10 tal vez se puede manejar o se maneja de una manera cómoda desde que nació a la hora de comunicar. Todo el resto de los mortales experimentamos algún grado de incomodidad al comunicar frente a grupos de personas que no son nuestros grupos habituales o nuestros ámbitos de cercanía, y esa habilidad de poder salir al ruedo, de comunicar y transmitir un mensaje de manera eficaz se desarrolla, se aprende, se ejercita y se perfecciona. Existen desde hace más de 2.500 años personas dedicadas a estudiar esta cuestión de la comunicación y cómo influenciar a un público. Entonces, hoy, con la ayuda de la tecnología, con el acceso a la información que brindan plataformas como Instagram, YouTube, etcétera,
es posible aprender más en menos tiempo y poder desarrollar estas habilidades haciendo determinadas acciones, ciertos ejercicios, se puede aprender mucho más rápido. Fernando, ¿hay correlato entre lo que somos como comunicadores espontáneos, es decir, en una charla, en el mano a mano, con nuestra capacidad que desarrollamos en las redes sociales? Una puede ayudar a la otra, pueden terminar potenciándose, hay una sinergia entre ellas. ¿A qué me refiero? A que por allí tenemos habilidades para comunicarnos en la virtualidad, pero si nos sacan de la virtualidad, hacemos agua, o viceversa. O por ahí puede ser que cuando desarrollamos habilidades de comunicación en la virtualidad, también de alguna forma de a poquito nos estamos sacando los temores y encontramos con más naturalidad esa posibilidad de plantarnos ante un gran público, por ejemplo. Trabajando con empresas me he encontrado con cuestiones muy interesantes. De pronto, tenés personas que son muy hábiles para comunicar a través de un mail y logran sintetizar en un correo de forma escrita y ser muy efectivos al comunicar algo a través de ese medio, pero de pronto a esa misma persona la pones en un escenario delante de 200 personas y se abatata o no sabe cómo manejarse. Y no es que no sepa comunicar, es que todos tenemos nuestras zonas de confort en las que nos manejamos mejor comunicando. La cuestión es si estoy en un ámbito laboral, social o familiar, en donde necesito comunicar en diferentes plataformas, diferentes estilos, diferentes situaciones, todo aquello en lo que yo no me maneje con comodidad lo necesito reforzar, desarrollar, entrenar y estar preparado para ser un comunicador todoterreno. Y la manera en que tal vez nos manejamos de manera presencial, uno a uno, es un estilo, pero luego si nos vamos a comunicar a través, como estamos en este momento, a través de una cámara, hay detalles, cuestiones, aspectos, tips que hay que tener en cuenta para que esa comunicación siga siendo eficaz. No es lo mismo que yo tenga esta cámara y que yo esté mirando donde estoy mirando ahora, que si empiezo a mover todo esto y genero distracciones. Y de la misma forma, si voy a transmitir un mensaje grabado, no una comunicación uno a uno como estamos ahora, sino un mensaje para una red social, también tiene sus connotaciones, sus detalles que hay que conocerlos para poder articularlos y que la comunicación sea eficaz. Has trabajado muchísimo en el gerenciamiento de relaciones institucionales, Fernando. Hay que acentuar, potenciar lo que es el trabajo en la formación en comunicación eficaz, en oratoria, pensando en las organizaciones, que es un poco el público destinatario de nuestro programa. ¿En cuánto contribuye esto por denominarlo de alguna manera, al éxito, a la productividad de una organización, el tener personas, capital humano con buena capacidad de comunicación? Entiendo que es fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva una organización son un conjunto de personas que articulan acciones para llevar adelante determinados objetivos. Entonces, ¿cómo se articulan esas acciones? Si en vez de personas tuviésemos softwares, bueno, hay que programarlo. Pero como somos personas, necesitamos comunicarnos y explicar qué es lo que necesitamos de una manera eficaz, previendo que esas acciones se van a desarrollar como quien lidera esa organización lo ha previsto. Entonces, tener la habilidad de poder comunicar de manera clara y que esa información, así como se pensó, llegue del otro lado de la misma manera en que se pensó y que eso genere que las acciones que se ejecutan se cumplan de esa misma manera, la comunicación es importantísima. No siempre se le presta la debida atención y no siempre los equipos de capital humano consideran, o a veces ya lo dan por hecho o lo dan por sentado, pero en algunas organizaciones sí lo entienden como algo a priorizar y contratan o refuerzan en los casos que corresponda y para los perfiles que corresponda, refuerzan esta fase de comunicación. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Fernando Kahn. Quédense porque hay mucho más, lo vamos a estar compartiendo en instantes nada más. Ahora lo que se impone es el primer segmento comercial de nuestro programa. Antes, el agradecimiento a H Indumentaria por vestirme,
para cada una de las emisiones. H Indumentaria solo hombres, con todo lo relacionado con la nueva temporada. Tal es el caso de esta muy bonita chomba que estoy luciendo esta semana en Jaque Mate. H Indumentaria solo hombres, presente en Jaque Mate. Nosotros establecemos la pausa, ya volvemos con mucho más. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OBS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358 56 15 450 Río Cuarto. Segunda parte de nuestra entrevista con Fernando Kahn. Estamos hablando de comunicación eficaz y por supuesto que ahora nos metemos en el terreno de lo específico, de lo que ustedes están haciendo con tu equipo de trabajo, Fernando. ¿A quién se dirige, a quién está apuntado lo que ustedes proponen? Básicamente, ¿en qué consiste la propuesta? Sergio, te comento a quién le puede interesar o a quién puede extraer valor de esto que vamos a comentar ahora. Básicamente las personas nos movemos, para decirlo de una forma resumida, en 3 círculos o 3 ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito familiar o amistades más cercanas. Y desarrollar o conocer algunas habilidades de comunicación nos puede ayudar. En el ámbito laboral, si en nuestro trabajo nos relacionamos con personas de nuestra misma jerarquía, o con superiores, o con gente de nuestro equipo de trabajo, o hacemos presentaciones ante clientes. En el ámbito social, si pertenecemos a alguna ONG y estamos asumiendo algún rol de liderazgo y necesitamos empezar a comunicar cuestiones en la sociedad. Y en el ámbito familiar, por dar un ejemplo, o de amistades más cercanas, de pronto alguien puede tener la idea, el sueño de en ese cumpleaños, en ese casamiento, en esa situación especial, poder tocar la copa, llamar la atención y dedicarle unas palabras a quienes están allí. Entonces, lo que vamos a comentar tiene que ver con cómo nos podemos preparar para esa situación y tiene que ver con los 5 errores típicos que cometemos al comunicar. Cometer errores no es ningún pecado. Todos cometemos errores. Lo que podría ser un pecado es no tomar nota de los errores y no hacer nada para ir ajustando en la medida que podamos y acercándonos a una mejor comunicación. Entonces, ¿cuál sería ese primero de los 5 grandes errores que observamos cuando trabajamos con mentorías o trabajamos con grupos ensayando y preparando discursos? Lo que más frecuente se ve y surge de las conversaciones es la falta de preparación. ¿Qué significa con la falta de preparación? Que muchas personas se confían demasiado en que conocen un tema, pero no están preparadas o no ensayaron cómo explicar ese tema. Una cosa es conocer un tema, otra cosa es explicar ese tema, y otra cosa muy diferente es conocer el tema, explicarlo y hacerlo delante de un grupo de 100 personas. ¿Estar preparado también para alguna interacción o alguna respuesta o alguna réplica? Totalmente, porque mira, no ir preparado a una presentación es
como salir de vacaciones a la ruta y no mirar si tengo nafta, si tengo líquido de freno, si tengo las luces, presión en neumáticos. Es como salir a la buena de Dios. Y bueno, ¿y qué puede pasar si hago 500 kilómetros de un solo tirón? Me pueden pasar un montón de cuestiones que si yo no las preví correctamente voy a estar en un problema. ¿Y en qué se parece eso a un discurso? En que una presentación, un discurso, es un viaje en donde vos llevas al público del punto A al punto Z. Y en el medio pueden pasar una infinidad de situaciones como las que vos mencionás, como situaciones emergentes, interacciones, cosas que no se previeron, cuestiones técnicas que pueden fallar, hay 1000 situaciones que pueden ocurrir en ese sentido. Otro, ¿cuál va a ser el propósito de mi discurso? En oratoria se pueden clasificar, se suelen etiquetar los propósitos principales que puede tener un discurso en 4 posibilidades, que son, si el discurso se propone ser persuasivo, típicamente un discurso de venta, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo último? Es que la persona haga algo. Ese es un discurso persuasivo. Podemos tener otra variante que es un discurso informativo, como tal vez lo que estamos haciendo aquí, o un noticiero es un discurso informativo. La tercera posibilidad es un discurso que se proponga entretener, como por ejemplo es un comediante, que tal vez un comediante en el medio puede informar algo, pero el propósito principal de su discurso es entretener. Y el último, o el cuarto en este caso, es el propósito de inspirar. Por poner un ejemplo, las charlas TED, para quienes no conocen o nunca escucharon hablar, las charlas TED son ciclos de charlas que se organizan en todo el mundo, en donde tienen un formato determinado y demás, generalmente duran entre 15 y 20 minutos, no más, y el propósito de esos discursos es inspirar al público, es decir, proponer nuevas formas de pensar algunas cuestiones. Entonces, una cuestión es, ¿qué me propongo yo hacer con ese discurso, con esa presentación? Tenerlo en claro. Exacto. Una vez que tenemos claro cuál va a ser el propósito de nuestra presentación, ¿cómo ordenamos toda esa información que queremos transmitir? De pronto, algunas personas no se toman el tiempo de organizar la información y empiezan a hablar sin haber hecho una adecuada preparación del público. Bueno, ¿cuál es la estructura típica que sigue un discurso? Tiene 3 partes, una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Por qué son importantes las 3 partes? Sin una introducción, el público no sabe de qué le van a hablar, no entiende de qué le están comentando, y entonces de esa forma no puede conectarse con el contenido. Por eso es tan importante que la introducción se diseñe bien, se prepare adecuadamente para que el público pueda saber inmediatamente si merece la atención continuar escuchando y adentrarse en el discurso. ¿Y por qué es importante un cierre? Sencillamente porque las personas escuchamos o retenemos mejor lo primero que se dijo y lo último. Entonces en el cierre es importante hacer un redondeo o hacer un llamado a la acción o hacer un repaso ágil o fijar una frase fuerza que nos interese que el público se lleve y que la recuerde después de haber terminado. ¿Sí? Fernando, ¿queda más para decir respecto de esos errores clásicos que uno puede cometer? Hay una cantidad, si me explayo mucho me decís, me frenás, pero básicamente tenemos exceso en el uso de muletillas. Las muletillas son palabritas que, por decirlo de una manera elegante, meten ruido en la comunicación y no agregan valor. Y hay diferentes tipos de muletillas, como pueden ser las que van antes y después de la acción, el y, sí, no. Y luego tenemos en el medio de las oraciones a veces muletillas que son más difíciles de identificar y de frenar, que pueden ser estiramientos de vocales, repeticiones de palabras, etc. ¿Por qué es importante prestarle atención a las muletillas? Por una cuestión que al no agregar valor al discurso, el público puede, si las muletillas se repiten y se concentran adentro de un discurso, si decimos una cada tanto, no pasa nada, se diluye en el tiempo del discurso. Si estamos continuamente con el público de pronto deja de escuchar lo que queremos decir y empieza a prestar atención a la muletilla y se pierde el objetivo del discurso, de la presentación. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, otra cuestión es depender únicamente de los
elementos técnicos. Elementos técnicos pueden ser PowerPoint, entonces si se rompe el PowerPoint, no tengo discurso para dar porque yo preparé todo pensando en que iba a estar el PowerPoint y que lo iba a estar comentando. En eso, en cuanto a la cuestión técnica, hay dos aspectos. Uno es esto, no hacer soportar el desarrollo de nuestra presentación solo en las cuestiones técnicas, sino también observado en tus redes sociales, caso concreto, el hecho de estar preparado ante la dificultad, ante una adversidad, porque inconvenientes técnicos siempre se pueden presentar. El tema es cómo disimularlos o sortearlos de la mejor forma. Totalmente. La idea es, yo voy preparado para desarrollarlo de una manera, tal vez con una ayuda visual como puede ser un PowerPoint. Ahora, si el PowerPoint falla, y falla mucho más seguido de lo que uno imagina, y no es que no anda la computadora, de pronto vamos a presentar a un sitio donde nos dijeron, sí, tenés proyector, pantalla, tenés todo, y resulta que llegas y era un salón gigante con una pantalla así, adelante en el rincón, el enchufe que no lo podés alejar ni mover nada, y el público no ve la pantalla, no ve nada. Entonces tenés que manejarlo de otra manera y haber ido con esa preparación previa de decir, bueno, si todo falla, ¿cómo manejamos esto y cómo salimos adelante? Y otro ejemplo muy interesante que lo pueden buscar en redes y buscar los ejemplos. Existe una herramienta que se llama el teleprompter, que es un dispositivo que va delante de la cámara y que va escribiendo lo que el presentador o que el orador o la oradora tiene que ir leyendo, o sea, va leyendo y lo va comunicando, y de esa forma no se nota que está leyendo, porque está muy pegadito a la cámara. Hay ejemplos que ahora te voy a comentar en donde ese teleprompter deja de funcionar y el orador colapsa y no sabe qué hacer y se convierte en un problema, por no haber ido preparado o por no estar preparado para saber cómo reaccionar y cómo manejar esas situaciones. Un ejemplo es el director de cine muy reconocido, Michael Bay, que ustedes lo pueden buscar en internet. Estaba en una presentación en Las Vegas de una marca de televisores muy conocida, que estaba presentando un televisor curvo, esa marca, y lo invitaron a Michael Bay a comentar sobre las bondades de esa pantalla, etc. Subió al escenario, todos lo aplaudieron, empezó a hablar de su historia del cine, que de cómo le gusta disfrutar el cine, y se traba. ¿Y qué pasó? El teleprompter que tenía dejó de funcionar, entró en pánico y se bajó del escenario. Tremendo. Y otra situación muy particular fue con el presidente en el año 2015, presidente de ese entonces de Paraguay, estando en Estados Unidos dando una charla para estudiantes en la ciudad de Nueva York. También empezó a hablar del valor de la educación, se le trabó el teleprompter y se quedó en silencio unos minutos y tardaron como 3 minutos en solucionarlo, pero también fue desprolijo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la técnica falla? ¿Cómo salimos adelante de esa situación? Así completamos esta parte de la entrevista con Fernando Kahn. Enseguida mucho más. Antes de la pausa también agradecerle a Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, permanentemente con nosotros, como también distribuidora DSP, distribuidora de productos alimenticios, que nos acompaña aquí en Jaque Mate. Ahora establecemos la pausa, ya volvemos para el desenlace de la entrevista con Fernando Kahn, con su respuesta vinculado con el juego de ajedrez y mucho más, pero en instantes. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta.
Educación sin distancia. Comenzamos a transitar el último bloque del programa. Les recordamos también que todas las novedades vinculadas con Jaque Mate las van a encontrar en las redes sociales que observan allí en el pie de pantalla. Y al mismo tiempo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para volver a compartir esta entrevista y cada una de las entrevistas de las 7 temporadas que están allí disponibles para su consulta. Jaque Mate por TV es nuestro canal de YouTube, es de suscripción absolutamente gratuita. Ahora sí, la parte final de la entrevista con Fernando Kahn. Parte final de nuestra entrevista con Fernando Kahn. Estamos en este apasionante tema que es el de la comunicación eficaz. Y bueno, siempre digo que cuando hago una entrevista o estamos charlando, veo el movimiento de mis manos y vos le asignás mucha importancia a lo que es la comunicación no verbal, a la ubicación y al movimiento de las manos. Todo dice, todo comunica. El uso de las manos es otra gran pregunta que nos hacen muy seguido. ¿Qué hago con las manos? Si estoy con un micrófono, ¿qué hago con la otra mano? Si no tengo, me pone el micrófono de vincha, ¿qué hago con las manos? Tengo que leer un papel, ¿qué hago con la mano libre? Primera cuestión muy importante para clarificar. Las manos son un refuerzo visual de nuestro mensaje. Entonces, podemos ir investigando, buscando la manera de que nuestras manos acompañen o enfaticen algunas palabras puntuales que queremos y que estamos pronunciando. ¿Y por qué es importante que sea un complemento visual? Porque mientras más información transmitamos, mejor va a llegar lo que queremos comunicar del otro lado. Si yo estoy ocultando las manos, solamente tienen mi referencia auditiva, tal vez me leen los labios o no, pero si yo digo que el dólar está subiendo y hago este gesto, o está en tendencia de alza y acompaño de esta manera, se entiende mucho mejor y inconscientemente se interpreta más rápido lo que estoy queriendo comunicar. Ayuda a enfatizar, sin lugar a dudas. Fernando, ya arribándonos al final de esta entrevista, por supuesto que los invitamos a que conozcan las redes sociales, que visiten la página web, y por supuesto que también encuentren soluciones en materia de comunicación eficaz con Fernando y su equipo de trabajo. Pero decíamos, si tuviéramos en este imaginario tablero de ajedrez que es la vida cotidiana con todas sus complejidades, ¿dónde introducís a la comunicación, a la oratoria, como colaboradora directa de la posibilidad de este jaque mate que planteamos en cada uno de nuestros programas? Qué buena pregunta. Entiendo que la comunicación es como la sangre que circula en nuestra sociedad y nos conecta con las personas y puede producir todo el desarrollo, todas las interacciones surgen a través de la comunicación. El saber comunicar o trabajar en mejorar nuestra forma y nuestro estilo de comunicación es una estrategia que la podemos desarrollar igual que en un partido de ajedrez, donde tenemos herramientas, hay una estrategia y tenemos piezas, pero terminan siendo herramientas y lo que buscamos es ese objetivo, que es comunicar mejor, llegar con mayor precisión en aquello que queremos transmitir del otro lado y liberarlo de ruidos. Entonces, todas las herramientas que nosotros tenemos a disposición para perfeccionar nuestra comunicación nos va a ayudar en ese objetivo. Fernando, agradecido por tu tiempo, por tu valiosa participación en Jaque Mate de esta semana. Sergio, un placer enorme y un saludo a todo el público que nos sigue en esta transmisión. Y así pasó una nueva emisión de Jaque Mate. Renovamos el agradecimiento a Fernando Kahn por su participación esta semana y por sobre todo los conceptos que nos ha dejado, que son de gran utilidad para quienes disfrutamos de esta posibilidad de la comunicación eficaz. También el agradecimiento es para cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan siempre con esta propuesta. Nuestra intención es reencontrarnos exactamente en 7 días. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias.